Bienvenidos a esta sección de webinar. Yo soy María Elena Zaccagnini, soy copresidenta de la evaluación IPBES para las Américas y hoy les voy a presentar los principales hallazgos que pudimos resumir en la evaluación regional de las Américas. Este webinar está facilitado por la unidad de soporte de la construcción de capacidades de IPBES situado en Noruega. Para su información, este webinar está siendo grabado y su copia están disponibles en la página online de IPBES, cuya dirección aquí está impresa. Asimismo, el documento completo de la evaluación lo pueden encontrar en este link de la página de IPBES, así como las herramientas de e-learning sobre el marco conceptual y la guía para la evaluación. También cualquier tipo de inquietud o preguntas que tengan sobre esta serie se pueden dirigir al correo electrónico que está aquí al final de la página. Buenos días. Entonces, en este webinar voy a abordar los principales hallazgos claves de la evaluación IPBES de las Américas y les voy a hacer una introducción respecto al contexto de la evaluación. Luego hablaré sobre el estado actual de la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza para la calidad de vida de las personas, de las fuerzas de cambio que modifican esta relación entre naturaleza y sociedad, las tendencias y las proyecciones que se han realizado a través de modelos de escenarios futuros, también algunos instrumentos y opciones de normativas y de manejo, y finalmente algunos vacíos de conocimientos detectados durante la evaluación. Vamos a ver entonces algunas cuestiones de base del informe y el contexto en el que se realizó la evaluación de las Américas. El proceso que transitamos durante la evaluación de las Américas tuvo etapas muy concretas y un cronograma muy ajustado para completar el proceso en tiempo y forma. Esto incluyó desde la selección de los participantes, el proceso de evaluación en sí mismo y todos aquellos aspectos vinculados a la calidad y a la amplia participación de diferentes actores que le dieron una transparencia y una eficacia a la evaluación. La plataforma IPBES, que es esta plataforma científica y política para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, fue creada en el 2010 en Panamá. El proceso de la evaluación que llevamos a cabo tomó algo más de 4 años, a partir de agosto del 2014, cuando se elaboró el documento base para la evaluación, se le presentó a las partes, y luego en enero del 2015 se inició el proceso de las evaluaciones regionales. Hasta marzo del 2018, cuando las partes aprobaron el resumen para tomadores de decisión y los 6 capítulos de la evaluación. Todo este trabajo fue realizado por expertos que tuvimos 3 instancias de elaboración de borradores, uno que iniciamos en julio del 2015 y que finalizamos el tercer borrador en agosto del 2017. Tuvimos 2 fases de revisión externa, una en 2016 y otra en 2017, donde se recibieron más de 5.000 comentarios de expertos y de gobiernos. Y en cuanto al resumen para tomadores de decisión, este fue aprobado, así como los 6 capítulos que fueron aceptados por los 128 países en un plenario que se desarrolló en la ciudad de Medellín, en Colombia, en marzo del 2018. El equipo de evaluación de las Américas estuvo compuesto por más de 100 expertos, que fueron seleccionados por el panel multidisciplinario de expertos, MEP, que es uno de los órganos principales que componen la plataforma. Y a su vez el informe estuvo supervisado por 3 copresidentes, el doctor Jake Rice de Canadá, la doctora Cristiana Simao Seixas de Brasil y quien les habla, María Elena Zaccagnini de Argentina. Este equipo de expertos
Estuvieron los 6 capítulos que componen el informe, fueron coordinados por 17 profesionales, quienes contaron a su vez con la participación de más de 70 autores que fueron responsables de las distintas secciones que componen los capítulos. Asimismo, tuvimos la colaboración de 6 jóvenes investigadores que apoyaron el trabajo de los capítulos y que, además de escribir algunas secciones, fueron responsables de muy diversas tareas de apoyo. Y además tuvimos un grupo de más de 80 expertos, a los que llamamos autores contribuyentes, que actuaron puntualmente en tareas específicas para apoyar a los autores de los capítulos. Por otro lado, hubo editores de revisión, quienes se aseguraron que todos los comentarios que recibimos durante las revisiones externas fueron debidamente considerados y a su vez nos ayudaron a solucionar algunas diferencias cuando hubo algún tipo de problema técnico. Finalmente, el proceso de evaluación fue supervisado por un comité que estuvo conformado por miembros del MEP y también del Consejo General de IPBES o Buró, quienes son los principales organismos dentro de la organización de IPBES. La revisión de la evaluación fue una etapa muy importante en el proceso, sobre todo en las 2 fases de evaluación externa que se condujo a lo largo de estos 3 años. Y estas revisiones externas, tanto de especialistas como de gobiernos, dentro de la región, dieron la transparencia al proceso y se aseguró que los comentarios fueran adecuadamente incorporados al texto y las respuestas de los autores fueran convincentes, ¿no? Esto fue una tarea nada fácil porque en un mismo párrafo tuvimos comentarios desde diferentes perspectivas, pero el proceso permitió asegurar que las revisiones se hicieran con los más altos estándares científicos hasta poder llegar a nuestro producto final, que es un documento de más de 700 páginas, que está disponible. Se recibieron durante el proceso comentarios de 247 revisores y de 12 gobiernos, con aproximadamente 5.660 comentarios. Y sin duda estos contribuyeron a a garantizar la calidad científica y la precisión de la información que brindamos en la evaluación. La región de las Américas estuvo compuesta por 4 subregiones: América del Norte, que incluyó a Groenlandia; Mesoamérica, que incluye a México; el Caribe y América del Sur, incluyendo a las Islas Malvinas. Ahora les voy a comentar cómo está la región en cuanto a su biodiversidad. La región de las Américas abarca la más amplia gama de latitud de las evaluaciones regionales de IPBES. Para la evaluación se consideraron no solo las unidades de análisis coincidente con 12 tipos de biomas que estamos presentando en esta figura, sino también que se consideraron zonas urbanas y sistemas de cultivo que en total hicieron 14 unidades de análisis. La región, como ustedes saben, es biológica y culturalmente muy diversa, ya que se encuentran en las Américas el 28% de las ecorregiones, tanto terrestres y de agua dulce, del mundo. Esta región alberga una proporción muy significativa, aproximadamente el 20% de las áreas de biodiversidad claves identificadas a nivel global. Y también abarca más de 1/4 de los puntos calientes o hotspots de la biodiversidad terrestre del mundo. Y aunque contiene una gran cantidad de biodiversidad amenazada, aproximadamente 1/4 de las 14.000 especies evaluadas por la UICN, algunas de estas áreas claves de biodiversidad están protegidas. Por otro lado, la biodiversidad de América es de vital importancia en las culturas que habitaron la región, ya que es el centro de origen de cultivos muy importantes o históricamente cultivados, como la papa, la quinoa, el maíz, los porotos o frijoles, el cacao, entre otros alimentos muy importantes para la seguridad alimentaria de la humanidad. Los biomas de las Américas han sufrido transformaciones por la acción humana, y llama la atención cómo cada bioma se ha transformado si lo comparamos con la época previa a la colonización, principalmente de la colonización europea.
Las proporciones de reducción son muy altas. Por ejemplo, aproximadamente el 95% de las praderas de América del Norte se han reducido, entre el 72 y el 66% de los bosques tropicales secos de Mesoamérica y el Caribe respectivamente, el 88% de la selva atlántica brasileña, se ha reducido el 70% de los pastizales de las pampas del Río de la Plata y aproximadamente el 50% del cerrado en Brasil. Y también, y es en un proceso más reciente, el 34% de la región Chaco se ha transformado particularmente en paisajes dominados por los humanos, que incluyen, además de las zonas urbanas y suburbanas, áreas destinadas principalmente a actividades agrícolas o ganaderas, o a bosques implantados o reservorios, y también corredores de transporte. Desde el punto de vista demográfico, la región de las Américas contiene el 13% de la población mundial y es responsable del 34% del Producto Bruto Interno mundial, con dos de los países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo y con el más bajo, lo cual muestra la amplitud socioeconómica de esta región, los extremos que en esta región se encuentran. Las Américas contribuyen significativamente a la huella ecológica del mundo y es responsable del 22,8% de todas las demandas de bienes y servicios de la naturaleza. Aunque es importante señalar que en las Américas hay una biodiversidad increíble, es un continente muy biodiverso, la naturaleza está siendo utilizada más intensamente que el promedio mundial. Y esto puede afectar el abastecimiento futuro de los bienes y servicios con consecuencias para el Producto Bruto Interno de la región, pero también es muy importante para las otras regiones de las cuales dependen de las Américas, sobre todo en la provisión de recursos. La población de la región está conformada por una gran proporción de inmigrantes y sus descendientes de todas partes de Europa, Asia, África, pero es muy rica en poblaciones indígenas o de pueblos originarios, que representan aproximadamente el 15% de los idiomas o lenguas vivas del mundo. Solo en la Amazonía hay más de 420 pueblos indígenas. Ahora, la densidad de la población humana en las Américas varía muchísimo, desde 2 individuos cada 100 kilómetros cuadrados en Groenlandia, a más de 9.000 personas por kilómetros cuadrados en varios centros urbanos como Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, que son grandes urbes dentro de la región, o Nueva York o Los Ángeles, en Norteamérica. Se hablan 4 grandes idiomas: el español, el inglés, el portugués y, en menor medida, el francés. Les voy a presentar ahora cómo está el estado de las contribuciones de la naturaleza para las personas en las Américas. Las Américas poseen el 40% de la capacidad de los ecosistemas del mundo para producir y consumir la materia prima natural, así como la capacidad para asimilar los derivados de su consumo. Es muy importante en este continente la producción de alimentos, y esta producción está aumentando notablemente en las últimas décadas, y esto es muy importante no solo para la seguridad alimentaria a la escala local, sino también a la escala global. América es un gran proveedor de alimentos para el mundo. Supera ampliamente sus necesidades intrínsecas. Esta alta capacidad contribuye además al abastecimiento del agua, a la seguridad energética, sanitaria, a los modos de vida y bienestar, así como a las contribuciones no materiales como identidad, aprendizaje, inspiración. Son el conjunto de las distintas contribuciones de la naturaleza para las personas. A su vez, los valores económicos monetarios de esta naturaleza son especialmente importantes y pueden ser directamente incorporadas en el presupuesto nacional y las cuentas públicas para racionalizar la planificación y analizar las relaciones de costos y beneficios. La incorporación de estos valores monetarios demuestra que, por ejemplo, del ecosistema terrestre total de la región de las Américas,
un cálculo realizado en el 2011 muestra que ese valor es del 24,3 trillones por año. En esta figura mostramos una representación de este valor monetario total de los servicios ecosistémicos o de las contribuciones de la naturaleza para la gente en cada subregión, teniendo en cuenta estos datos del 2011. Además de mostrar el valor per cápita por año en los círculos color púrpura y el valor por hectárea por año en los circulitos azules, podemos ver que América del Sur tiene los mayores valores para todos esos índices, indicando el potencial de esta subregión para encontrar formas de desarrollo más sostenible. De hecho, esta condición nos hace tremendamente privilegiados en la región, ya que la naturaleza tiene una capacidad excepcional para contribuir a la calidad de vida humana debido a la alta diversidad biológica y también a la capacidad de su productividad. Por ejemplo, un ciudadano del continente americano tiene 3 veces más recursos per cápita que los ciudadanos promedio a nivel mundial. Y la producción de alimentos ha sido, como ya dijimos, muy creciente en los últimos años y contribuye a esta seguridad alimentaria a nivel global. Asimismo, el acceso a fuentes de agua es del 90% de la población en todas las subregiones, en 1/3 de los países, y el 100% de personas tienen acceso a energía eléctrica. En el resto, al menos el 80% tienen acceso. O sea que también en este tema del acceso a la fuente de agua y de energía hay una gran dispersión, una gran heterogeneidad dentro del continente. La biodiversidad es compatible con la diversidad de las contribuciones de la naturaleza para las personas, que son esenciales para la salud y para la calidad de vida. Por ejemplo, para brindar nutrición, organismos medicinales y sus productos derivados, para brindar experiencias físicas y psicológicas. Además, para la regulación de la calidad de agua, la regulación de la calidad del aire, la regulación de los riesgos y eventos extremos y la regulación de organismos perjudiciales para los seres humanos. Como ya se mencionó, la biodiversidad proporciona muchos aportes materiales, inmateriales y de regulación para la calidad de vida de la gente. Ahora, toda esta riqueza está impactada por diversos impulsores de cambios en la naturaleza, tanto directos como indirectos, que van a impactar sobre la calidad de vida de las personas. Dentro de estos impulsores indirectos de cambio de origen antropogénico sobre la naturaleza, vamos a analizar distintos indicadores. Por ejemplo, la población y las tendencias demográficas. Vimos en la evaluación que las tendencias de la población son más altas en América Latina y el Caribe que en relación a América del Norte. Y estos patrones tienen un papel muy importante para explicar los cambios en los recursos naturales y la biodiversidad. Sin embargo, el análisis de crecimiento de la población como un controlador indirecto de los cambios en la naturaleza y en las contribuciones de esta para la gente, necesita ser completada mediante la inclusión de las consideraciones de los patrones y estilos de vida de consumo. Uno de los factores determinantes en los impactos sobre la naturaleza y su capacidad de sostenernos como sociedad. Observamos debilidades en los sistemas de gobernanza. En la mayoría de los países de la región todavía prevalecen modos centralizados de gestión y la transformación a formas descentralizadas han conducido a conflictos socioambientales no deseados. Aunque se han realizado algunos progresos significativos para incluir a otros actores y nuevos modos de gobernanza, sistemas híbridos como los esquemas de certificación público y privado o el pago por servicios ecosistémicos, de conformidad con el papel creciente de los mercados en la gestión ambiental. El impacto de la inestabilidad política en el uso de recursos naturales ha sido un factor muy negativo en la región, particularmente en la subregión de América del Sur. Un tercer factor indirecto es la inequidad, como factor de desigualdad social, que sigue siendo una enorme preocupación para las diversas subregiones de las Américas, con implicancias adversas para la naturaleza
para su capacidad de brindar beneficios a la sociedad y poder dar una calidad de vida aceptable para los humanos. Las personas en condiciones de pobreza en las Américas a menudo aumentan las presiones de demanda sobre la naturaleza simplemente por la necesidad básica de sobrevivencia. Los patrones actuales de crecimiento económico muestran a su vez rasgos de insostenibilidad, ya que el crecimiento económico y el comercio pueden tener efectos positivos o negativos sobre la biodiversidad y sus contribuciones a la sociedad. Actualmente el balance indica que los impactos son adversos, tanto en el crecimiento económico como en el comercio. En el caso de América del Norte, por ejemplo, que tiene el 24,2% del PBI mundial, es responsable del 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que América Latina y el Caribe, que representan el 7,6% del PBI global, solo generan el 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1960, el PBI de las Américas creció más de 6 veces. Por lo tanto, hay una mejora en la calidad de vida de muchísimas personas con un gran aumento en el consumo de alimentos, agua y energía. Pero bueno, por otro lado, se ha dado un proceso de globalización que catalizó el rápido crecimiento del comercio internacional y promovió el desarrollo regional. Pero por otro lado, desconectó los sitios de producción, transformación y consumo de productos naturales. Otros de los impulsores o factores indirectos de los cambios antropogénicos en la naturaleza son el proceso de conversión de hábitat y fragmentación. Dentro de las principales causas están la conversión de tierras y la intensificación de la agricultura, el drenaje de los humedales y su conversión a otros usos, la urbanización y la construcción de nueva infraestructura y la extracción de los recursos propiamente dichos. Dentro de las consecuencias observadas están la pérdida de la amplitud en las contribuciones de la naturaleza para la gente, los cambios en los ciclos biogeoquímicos, procesos de contaminación, procesos de eutrofización y también el incremento de las invasiones biológicas. Por otro lado, otro de los factores importantísimos son la sobreexplotación o la cosecha excesiva sobre los recursos biológicos. Por ejemplo, las cosechas de peces marinos han tocado su techo en la región y han disminuido en relación a la disminución de las existencias o a partir de las prácticas de manejo que redujeron esas tasas de cosecha. Algo muy interesante ha sido el aumento en la acuicultura como compensación a esto en un 3% de la producción pesquera en 1990 a un 17% en el 2014, lo cual muestra un interesante aporte de la acuicultura. Sin embargo, no en todos los casos en la región se realiza a partir de prácticas sostenibles. Otro de los factores importantes es el cambio climático. La mayoría de los ecosistemas de América ya han experimentado un incremento en las temperaturas medias y extremas y también en los regímenes de precipitaciones. El cambio climático ha afectado negativamente la biodiversidad, no solo a nivel genético y especies y ecosistemas, sino también a niveles funcionales. Vamos a hablar ahora de las tendencias y de las proyecciones que hacemos a futuro en el informe. Dentro de las tendencias notables de la biodiversidad de las Américas, está vista en los arrecifes de coral, que ya habían disminuido más del 50% en la década del 70, y solo el 10% de ellos quedó en el 2003, seguido por el blanqueamiento generalizado de los corales a partir del 2005, o documentado a partir del 2005. Entre el 2003 y el 2013, la frontera agrícola en Brasil se duplicó, y el 34% del bioma del Chaco ha sido transformado por la expansión agrícola, como dijimos anteriormente. Y se estima que aproximadamente el 30% de la abundancia media de las especies en las Américas ya se han perdido hacia el 2010. Las especies exóticas e invasoras también han crecido en todas las subregiones. Solo en Norteamérica se han documentado más de 400 especies exóticas e invasoras, mientras que en Sudamérica
este número sería bastante menor, alrededor de 100 especies. Y además se han perdido entre el 9,5% del área de bosque en Sudamérica y 25% en Mesoamérica. Sin embargo, por el contrario, hemos visto desde 1990 que han ocurrido ganancias netas en Norteamérica y en el Caribe de 0,4% en el primero y de 43,4% en el segundo. Lo cual muestra que con intervenciones en las políticas públicas y en la gestión se pueden revertir estos procesos de degradación tan marcada. Veamos en esta figura, por ejemplo, que se observa que entre 1990 y el 2015, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, hay una tendencia a la disminución en la cobertura de los bosques, mientras que en el Caribe hay un incremento notable, así como en Norteamérica, que es lo que acabamos de decir. Pero en Norteamérica el incremento es un poco más leve. En este cuadro, que es muy interesante, se hizo un ejercicio de análisis para las 14 unidades o biomas analizados, biomas o ecosistemas transformados que están en las filas del gráfico, y las tendencias en las diferentes contribuciones de la naturaleza para las personas que están en las columnas del gráfico. Dentro del gráfico van a ver las tendencias tanto en disminución o mantenimiento o incremento que se dan en esas distintas combinaciones entre las distintas contribuciones en las distintas unidades de análisis. Vemos, mirando este cuadro en detalle, que hay una gran variedad de situaciones y podemos concluir que las diferentes contribuciones de la naturaleza para la gente han disminuido en el conjunto en un 65%. Y si miramos en mayor detalle las flechas, vamos a ver que el 21% de todas han disminuido fuertemente, que está marcado por el color de la celda. Por ejemplo, ha disminuido el aprovisionamiento de alimentos y de agua potable, ha disminuido la regulación de eventos extremos y de plagas nocivas, ha disminuido el mantenimiento de sistemas de conocimientos e identidades culturales, ha disminuido la polinización y la dispersión de semillas y de propágulos, y se ha notado una crisis en la diversidad lingüística con aproximadamente 60% de las lenguas del continente amenazadas. Por otro lado, vemos que el suministro de agua per cápita está decreciendo y hay un uso insostenible de las aguas superficiales en todas las subregiones y de las aguas subterráneas en muchas áreas de las Américas. Asimismo, las fuentes de energía de base natural, que incluyen a los cultivos de especies para producir biocombustibles o bioenergías, así como la generación de la energía hidroeléctrica, ha aumentado en todas las subregiones de las Américas. Y en las recientes décadas, la región experimentó disminución en alimentos, en el bienestar de las personas y en la continuidad cultural, sobre todo en las regiones costeras debido a las grandes pérdidas en la biodiversidad marina. Y en general, la huella ecológica de la humanidad en cada subregión de las Américas ha aumentado entre un 200 a un 300% desde la década del 60. Esto insinúa que un panorama que debería preocupar a los gobiernos y a la población de la región, sobre todo por lo rápido que ha sido el cambio en las últimas décadas. En este gráfico vemos, en esta diapositiva, lo que se considera la reserva ecológica, que representa el 40% de la biocapacidad global. Y considerando que América tiene el 13% de la población humana global y que produce el 22,8% de la huella ecológica mundial, vemos que hay diferencias notables entre las subregiones, ya que, por ejemplo, si ven en el gráfico inferior, América del Norte produce el 65% de la huella en la región, mientras que en las otras subregiones esta huella es bastante menor. No obstante, estas huellas pueden crecer o pueden cambiar.
Otros hallazgos de la evaluación develan que se espera una intensificación en los cambios de las contribuciones de la naturaleza para las personas, lo que implica que se deban mejorar las políticas públicas y la eficacia en los mecanismos de gobernanza. Se espera, por ejemplo, que pocas o casi ninguna de las metas Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica se puedan alcanzar para el año 2020, en la mayoría de los países de la región. Y sobre todo, considerando para el las proyecciones para el 2050, donde cuando la población crecerá aproximadamente un 20% y que probablemente llegará al 1,2 billones de personas, para sostener esta situación el Producto Bruto Interno debería duplicarse y eso claramente se reflejará en el tipo de consumo. Y si bien podrían reducirse las tasas de degradación en algunos biomas a través de gestión o de políticas públicas efectivas, si los patrones de consumo no se modifican, se proyecta que la pérdida de biodiversidad continuará hacia el 2050 y más allá. Además, si se mantienen las políticas actuales que permiten esos patrones de consumo insostenibles. Está claro entonces que si la pérdida de biodiversidad continúa, se puede poner en riesgo, además, el logro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como algunas de las metas, objetivos y aspiraciones relacionadas con el impacto en el clima. No obstante, la pérdida de hábitat y la conversión, ya sea para la agricultura, la urbanización, que han sido los factores más dominantes de la pérdida de la biodiversidad desde la década del 70, en un escenario de mantenimiento del statu quo de las políticas y de la economía, se prevé que los cambios climáticos serán el factor de crecimiento más rápido y dominante en la pérdida de biodiversidad para el 2050. Y si tomamos como base a la época previa a la colonización o a la precolombina, se proyecta una pérdida de casi el 40% de la abundancia media de especies para el año 2050, lo cual representa un aumento del 9% por sobre el 31% de las pérdidas en la actualidad. Esto se puede ver en este gráfico, donde hay una base de información generada entre los años 70, 2000 y el 2010. Y sobre esa base se han podido generar proyecciones hacia los años 2020, 2030 y 2050 respecto a la abundancia media de las especies en diferentes tipos de ambiente, sea urbano, cultivos, pasturas, bosques y tierras agrícolas abandonadas, y frente a factores de cambio como la deposición de nitrógeno, el cambio climático, la infraestructura, la fragmentación. Y con todo eso se construyeron 4 escenarios posibles: que las cosas sigan igual que ahora, que se implementen tecnologías globales, que se produzcan soluciones descentralizadas o que se cambien los patrones de consumo. Desde la línea de puntos hacia la derecha en el gráfico van a ver la situación de esos 3 escenarios. En la línea TSI, las proyecciones de que todo siga igual sugiere que las presiones de las prácticas agrícolas son los principales aspectos del cambio del uso de la tierra y los cambios en los regímenes de temperatura y precipitación, así como la naturaleza de algunos eventos extremos relacionados con los aspectos principales del cambio climático. Bajo ese escenario, el cambio climático se proyecta como el factor de más rápido crecimiento para la pérdida de biodiversidad de aquí al 2050. Y una pérdida de casi el 40% de todas las especies originales en las Américas, en relación a la actual pérdida del 31%, como decíamos recién. Bajo los 3 modelos de la derecha, o trayectos hacia la sostenibilidad, se proyecta una pérdida entre el 35 y el 36% en el 2050, lo cual sería una pérdida adicional de aproximadamente 4 a 5%. Mientras que los resultados del modelo de biodiversidad global, de apoyo a las políticas, demuestran que esas trayectorias que consideran cambios en las opciones sociales, por ejemplo, los cambios en los patrones de consumo,
conducirán a una menor presión de la naturaleza. Entonces, como reflexión general, podemos decir que las proyecciones sobre las futuras pérdidas de biodiversidad nos está planteando riesgos muy significativos a la sociedad, porque los ecosistemas del futuro serán menos resilientes, tendrán menos elasticidad para recuperarse frente a las perturbaciones. Y por lo tanto, se espera que enfrentemos una mayor variedad de factores de cambio que han sido las principales causas de degradación en el pasado. Además, esta desconexión entre las costumbres y los estilos de vida dentro de las localidades o de los hábitats locales, lo que junto a la degradación del ambiente erosiona los sentidos de pertenencia de la cultural, los idiomas y los conocimientos ecológicos locales, y por lo tanto compromete la continuidad de diversas culturas en la región. Hay un indicador muy interesante que muestra que el 61% de las lenguas de las Américas están amenazadas o en peligro, y es un indicador del riesgo a la pérdida de identidad cultural. Se concluye que se están acercando o ya se han superado algunos umbrales sociales y ambientales, o lo que se llaman los tipping points, donde las condiciones resultantes de los cambios son rápidos y potencialmente irreversibles. ¿Cómo nos preparamos entonces frente a estos escenarios tan preocupantes? Con opciones de normas, de políticas y también de gestión o de prácticas de manejo dentro de las distintas unidades de análisis o dentro de las diferentes subregiones. Hay varios instrumentos de política que son posibles de aplicarse en la región para abordar la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas, que pueden ser sectoriales o que pueden ser integrados. Sin embargo, a menudo se perciben como muy vinculados al área ambiental. O sea, está este prejuicio instalado en la sociedad que estos instrumentos son muy del área ambiental y que no son vistos o que son vistos como negativos en la consideración de los aspectos socioeconómicos. Pero es interesante analizar distintos grupos de instrumentos. Algunos mecanismos que son de índole regulatoria, otros que son mecanismos de incentivos o enfoques basados en los derechos. Esta clasificación es para los propósitos esquemáticos solamente porque hay evidentemente un solapamiento muy significativo entre estos diferentes grupos de instrumentos. Dentro de los primeros, de los regulatorios, hay instrumentos basados en el área, como por ejemplo la implementación de las áreas protegidas, las áreas de protección de pueblos originarios, o también de poner límites a ciertas tecnologías que generan problemas de contaminación o de pérdida de biodiversidad o de acceso al turismo o a la pesca, u otros instrumentos vinculados más al manejo, como la restauración ecosistémica o el manejo basado en los ecosistemas, y el control de especies exóticas invasoras y plagas. También el tema de la educación es muy importante como acompañamiento de todas estas medidas. También hay otros mecanismos que están basados en incentivos, como son los esquemas de pagos por servicios ecosistémicos. Estos mecanismos son ejemplos, son los más comunes que se han usado en esfuerzos de conservación en diferentes regiones de las Américas. El foco del pago por servicios ecosistémicos varía según el propósito. Por ejemplo, el foco principal es a menudo apoyar o mejorar el manejo de los ecosistemas, aunque algunos sistemas de pagos por servicios ecosistémicos también intentan lograr objetivos múltiples, como ser la reducción de la pobreza, el desarrollo regional u otros objetivos más de índole político. También están las compensaciones, que son también esfuerzos que permiten alcanzar evitar la pérdida neta de la biodiversidad mientras se implementan proyectos de desarrollo. Asimismo, la ecocertificación, que ha surgido para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental en la producción de alimentos o en la producción de maderas o en la minería, procesos que van acompañando procesos productivos y que entran en juego a la hora de privilegios o de mecanismos privilegiados en cuanto a la comercialización de los productos
certificados. En cuanto a los métodos basados en derechos, hay algunos ejemplos muy interesantes en los países de América vinculados a los derechos a la madre tierra o de acceso y distribución de los beneficios, aunque no son necesariamente todos aplicables en todos los países de la región, pero han demostrado ser muy importantes en algunos países. En general, en las Américas, entonces, podemos visualizar avances muy importantes. Por ejemplo, hay un gran aumento en las últimas décadas en la cantidad de áreas protegidas. Hay en implementación proyectos de restauración ecológica, a lo mejor no tantos como sería deseable, pero hay ejemplos y casos muy exitosos. Hay estrategias desarrolladas para hacer más sostenibles los paisajes dominados por humanos, por ejemplo, fomentando la biodiversidad y la contribución de la naturaleza a las personas. Pero a pesar de eso, quedan muchos esfuerzos a futuro para abordar. Entre ellos, por ejemplo, el considerar las pérdidas y ganancias, lo que llamamos los trade-off a corto o largo plazo, lo que llamamos las telecoupling o las interconexiones, y los efectos de pérdidas y transferencias a múltiples escalas. Colocar estos temas en la agenda ambiental con eficacia en los sectores de desarrollo económico y social, eso es todavía un proceso muy incipiente, y también implementar estrategias transversales en las áreas de gobierno, por ejemplo, decisiones que deban ser interministeriales a todos los niveles, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel provincial o municipal, que permitan consensuar políticas públicas que tomen en cuenta la contribución de la naturaleza para las personas y su conservación como requisito fundamental de esas políticas. Dentro del proceso de la evaluación hemos también detectado muchos vacíos de conocimiento, de los cuales voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la subregión de América del Sur y la profundidad en los océanos ha sido en general uno de los aspectos menos evaluados, en parte por la falta de investigación específica o de datos disponibles, y también de metodologías analíticas que permitan abordar los efectos de esas interacciones. También es muy necesario evaluar más integralmente los costos y beneficios y los valores, comprender en mayor profundidad la relación entre la naturaleza y la calidad de vida de las personas, tanto a escalas regionales como subregionales. Por otro lado, vemos también desconexión entre los datos sociales relacionados a la calidad de vida a la escala política y los datos ecológicos producidos a la escala de los biomas, lo cual esa falta de alineamiento de escala obstaculiza la integración y la comparación para lograr ver las lecciones aprendidas. Por ejemplo, en relación entre la salud y los medios de subsistencia han sido menos estudiados y en general solo el 9% de las publicaciones utilizan en la región métodos cuantitativos. Hay todavía una gran dominancia de estudios más bien de índole descriptiva. Por otro lado, existe consenso en la literatura que las contribuciones de la naturaleza para las personas son muy importantes para el bienestar humano, y es a menudo difícil discernir el estado y las tendencias en las formas de interacción entre esas partes. Por ejemplo, la información pertinente sobre motores indirectos es sumamente limitada a la escala ambiental, por ejemplo, en hábitats, ecosistemas, biomas, que en muchos casos pueden ser más relevantes que las escalas institucionales, por ejemplo, las administrativas, los municipios, las provincias, los países. Hay una relativa falta de estudios empíricos sobre los efectos de la naturaleza en el aprendizaje. ¿Qué tanto internalizamos como sociedad los mensajes que vamos recibiendo de la propia naturaleza? Los vínculos entre los factores directos a cambios específicos, por ejemplo, el rápido crecimiento económico, que genera crecientes presiones sobre la naturaleza y sus contribuciones, particularmente cuando el crecimiento económico es muy dependiente del aumento en el uso de los recursos naturales y la intensidad en la generación de carbono. Las crisis económicas también aumentan las presiones, sobre todo en los recursos naturales, cuando los agentes económicos tienden a compensar
los bajos precios con mayores volúmenes de exportación. Además de las escalas en que está disponible el conocimiento para algunas de las relaciones, como decíamos antes, no está bien alineado con las escalas en que se hacen las decisiones o se toman las políticas públicas. Hay otras limitantes como son el conocimiento a largo plazo, generalmente la investigación financia proyectos en el corto plazo y es difícil tener entonces series temporales de larga data como para poder entender procesos que se expresan a una escala temporal mayor. Y la evaluación de las políticas a largo plazo en las Américas realmente es insuficiente. Esto es mucho más pronunciado en Mesoamérica y en América del Sur y el Caribe que en Norteamérica, donde la disponibilidad de información científica es mayor que en el resto de la región. Las inversiones en generación de nuevos conocimientos en estas materias podrían también aclarar cómo la calidad de vida humana es altamente dependiente de un ambiente natural sano, así como las amenazas a los entornos naturales pueden afectar la calidad de vida en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, no obstante los vacíos del conocimiento, no se puede esperar a tener toda la información y tenemos que ir a la acción, porque contamos con muchos diagnósticos, estos serán siempre perfectibles, pero es necesario implementar decisiones integrales que estén basados en las contribuciones de la naturaleza para las personas y para el bienestar humano. Con esto doy finalización a esta presentación y les recuerdo que este webinar está disponible en la página, en el sitio web de IPES. También podrán consultar el informe completo de la evaluación, así como el resumen para los tomadores de decisiones en este link que les presentamos en la página. Así como las herramientas de aprendizaje electrónico respecto al marco conceptual que se utilizó para la evaluación y a una guía para la evaluación. Y cualquier tipo de preguntas o inquietudes que tengan para aclarar aspectos presentados en esta corta presentación, se pueden dirigir a esta dirección de correo electrónico en la diapositiva. Les agradezco a todos ustedes vuestra atención. Gracias.